Señores, ustedes en NPC y están mirando este video, yo los quiero, los abrazo y escríbanme en Instagram y nos sacamos de ese mundo oscuro. Gente, ¿Cómo la gente se da cuenta que es un NPC? O sea, es muy cabrón vivir engañado. sí, y yo creo que la mayoría no lo sabe. No, es que no, O creo que no. sea, yo creo que, bueno, yo puedo decir alguna cosa que se me ocurren así de que rápido. Si tú, por ejemplo, te defines en base a una opinión, o sea, si tu identidad es una opinión que tú tienes, tú eres un NPC. Te voy a Para hacer una generar dinero. pregunta, te voy a hacer una pregunta que no te va a gustar. Dime cuál. ¿Somos NPC por estar intentando hacer este tipo de contenido? No sé Va a cómo. aparecer un NPC que va a decir, sí, ustedes son NPC. Ok, ahora mismo tengo que pedirle perdón. No debería, porque creo que gané. Nosotros estamos hablando de players, NPC, y yo creo que cuando nosotros vemos player y NPC, nosotros tenemos como premisa que nosotros conocemos el juego. O sea, que sabemos cuál es el juego que se está jugando. Y como sabemos cuál es el juego que se está jugando, entendemos que somos player porque tenemos el conocimiento de que hay un juego detrás. Entonces, el que no entiende que hay un juego es el NPC. Ahora Sí. mi pregunta es, ¿somos NPC de un juego más grande? Hay un juego que nosotros no conocemos. Hay un juego más para allá que se está jugando del que de verdad no somos players. Nunca lo sabremos. A mi suélteme en banda. Hola a todos y bienvenidos a Robot Análogo. Yo soy Carlos, estoy con Wilson. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controvertido, del que nadie quiere ser parte, pero mucha gente es. Hoy vamos a hablar de la guerra de los NPC. Entonces, Definir a la gente que es NPC, porque yo estaba perdido esta mañana. bueno, es un término que viene de los videojuegos que significa non-playable character, que como jugar, Como lo extra. exacto, que es un jugador que no es un player, o sea, perdón, que es un personaje que no es un player. Ujú. Es decir, Relleno. sí, el que ha jugado algún videojuego es como la máquina, el que tú le vas a preguntar, ¿cómo se llega a tal sitio? Él no tiene personalidad, nadie lo está controlando, él está ahí para cumplir su tarea, que es responder preguntas, darte alguna pista, acertijo, objeto. Es un pana que lo controla la máquina. Siempre se ha llamado así. O sea, Sí. ese grupo de personajes. Sí, porque en los juegos online, como que la idea era diferenciar cuál jugador está siendo controlado por un humano y cuál está siendo controlado por la máquina. Ok. Entonces ahora el término se ha acuñado para decirle así a ciertas personas que parecen o tienen la personalidad producto de ser controlado por una... Antes de llegar ahí, porque paso mucho tiempo en TikTok, eh, el término lo utilizan para un tipo de video, o sea, para una forma de hacer video. Y no necesariamente el tránsito de la palabra tenga un contexto positivo para ser creador, sino que también es algo despectivo. No, es muy despectivo. O sea, es muy O sea, despectivo. O sea, aplicándolo a la sociedad es un término súper despectivo. es literalmente el objetivo del término es ofenderte. O sea, es como decir, tú ni siquiera eres un jugador, o sea, tú no tienes personalidad. O Ok. sea, tú te destacas tan poco que tú no te consideras un jugador en el juego. Ok. O sea, tú estás siendo controlado. ¿Qué cosas hace un NPC dentro de Bueno, un juego? O sea, ¿qué es lo más, su rol principal y qué es lo más grande que puede llegar a ser? es el tema que, bueno, los NPC pueden hacer muchas cosas, pero en un juego, por ejemplo, los NPC por lo regular hacen una tarea muy específica y solo esa tarea. Ok. Dígase, hay un muñequito ahí que está para responderte la pregunta sobre dónde tú encuentras tal cosa. Solamente eso es lo que él hace. Él no tiene personalidad, él no reacciona a Por estímulos, él ejemplo, está ahí para eso. en un Mario Bros, por ejemplo. Los ¿Qué personaje? cuipitas son NPC, que ¿Cuál es? tienen los montricos estos que no me acuerdo el nombre. Son NPC. Están ahí para Los moverse. dinosaurios. Exacto. Están ahí para moverse de un lado a otro y ya. O Esa sea es que su función. también muchas repeticiones, porque por ejemplo, en muchos personajes, los hongos, hay más Todo lo que no, hongos. todo lo que no esté siendo controlado por un humano
es un NPC. Ok, que es parte del Del desarrollo. juego. Exacto. Está ahí para cumplir un rol muy específico. Entonces a eso viene el término. En qué momento la gente se vuelve tan creativa y lo comienza a utilizar como para señalar a la gente? Lo que pasa es que a los NPC tienen algo bastante curioso, que todos se parecen. Ok. Entonces fue como de ahí, como que la gente dijo, oye, estos tigres actúan todos iguales, Sí. se comportan iguales. Entonces, en el tema de TikTok, que fue como donde comenzó a popularizarse, si tú te fijas, esos videos de streaming que se están haciendo, la gente actúa como un NPC. O Sí. sea, tú les mandas una florecita y reaccionan. Tú les mandas un rayito y reaccionan. Sí, por eso lo quería dejar como para lo último, porque ya eso es a propósito. Ujú. O sea, ya eso es, a mí me encanta porque me divierte. O sea, a mí me entretiene verlo. Para mucha gente Sí, como tonto, es súper tonto, pero por ejemplo, yo soy actor y ese tipo de cosas yo la veo como algo novedoso. sí, Porque pero, encarnar ese tipo de personaje y emplearle tanto tiempo es muy desgastante. oye, lo que voy a decir es un poco fuerte y puede sonar un poco cruel. Pero ahí yo creo que entra la diferencia entre, por ejemplo, ser payaso y ser humorista. Ok. El humorista, obviamente, diseña rutinas de humor, pero el payaso está dispuesto a renunciar a su dignidad para dar risa. Esa es la diferencia, los dos dan risa. Pero es súper válido. Pero lo que te quiero decir, cuando yo digo payaso, no en el término de la profesión, sino como regularmente se usa, el bufón. El bufón está dispuesto a renunciar a su dignidad para dar risa. El humorista quiere dar risa, pero no renuncia a su dignidad. Entonces yo veo eso del NPC Tú sabes así. que todos somos un poco bufón y también payaso, dependiendo del público que tengamos. Porque, por Sí. ejemplo, yo estoy hablando desde el lado creativo y artístico. Para mucha gente que tiene la profesión, que vive del arte, si se sienta a analizar eso, puede ser muy crítico. O sea, puede ser muy Ujú, crítico con ese tipo de gente. ujú. Pero si tú eres empático, tú puedes ver que esa gente se están matando por lograr un objetivo. O sea, es tan desgastante solamente verlo. O sea, solamente sentarse a ver esa gente haciendo las mismas repeticiones. Pero es lo que te digo, porque yo creo que por ahí es que va. O sea, hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para tú lograr eso que tú quieres lograr, que en este caso yo lo veo como una forma de pertenecer, o sea, Pero, de tener cierto éxito en la sociedad. o sea, en todos los ámbitos hay gente así. Claro, y por eso es que se utiliza el término, Ok, para referirse a ese tipo de personas perfecto, que sí, te están estoy de dispuestos acuerdo. a perder su identidad para lograr su objetivo. En este caso, por ejemplo, están dispuestos a perder su identidad para hacer dinero. Pero, por ejemplo, los que hacen eso en redes, yo no los etiquetaría. O sea, ya ellos mismos se ponen esa etiqueta. Porque lo hacen a propósito. Cuando salen del personaje, porque la mayoría de esa gente, no voy a decir que todo, porque tal vez mucha Ujú. de esa gente vive así, pero la mayoría de esa gente, yo estoy 100% seguro que son personas que tienen una vida totalmente estándar. Yo he conocido gente que hace ese tipo de videos, que son artistas, que son cantantes, performáticos, o sea, que se suben a una tarima y ahora están adaptando ese tipo de cosas para ser más virales. Que no necesariamente en su vida real, fuera de redes, Ujú. son así. Porque tú sabes la cantidad de gente que tumban cuentas de redes intentando diferentes tipos de cosas para hacerse virales. Ciertamente, pero Entonces yo ahora creo lo que están ahí, logrando ahí así. entra el concepto. Que, o sea, Ok, mira, el por hecho de, ejemplo, el hecho de hacerlo lo convierte también en un NPC. yo creo que el hecho de que tú renuncies a eso mismo, a tu individualidad, tú estás haciendo algo no porque tú lo crees, no porque tú lo quieras hacer, no porque te gusta, no porque tú eres eso, tú lo estás haciendo simplemente para encajar. Ok. En este caso, tú estás encajando en el modelo de la tendencia actual Te voy a para hacer una generar dinero. pregunta, te voy a hacer una pregunta que no te va a gustar. Dime, 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 suave. ¿Somos NPC por estar intentando hacer este tipo de contenido? Nosotros dos. Depende, entiendo yo. Es que si lo vamos No, a clasificar a ellos por hacer ese tipo de cosas, digo porque no yo, incluye a yo nosotros. entiendo sí y no, pero está bien, la gente podría decir, bueno, están haciendo contenido igual que todo el mundo. No, porque una cosa que nos diferencia, tú no estás renunciando a quien tú eres, tú no estás dejando de sacarlo, tú no estás haciendo el modelo de podcaster que hay que No, ser para generar dinero, tú no. no estás teniendo las mismas opiniones que todo el mundo tiene, tú no estás diciendo lo mismo que todo el mundo dice, tú no te estás metiendo en un cuadrito para que la gente diga, wow, voy a ver y dale like. Ninguno de los dos está haciendo eso. Tú No. estás haciendo tú
frente a una cámara. Bueno, no aplica, no aplica. No, para nada, digo yo. No, porque yo tengo miedo, porque yo no me veo como... Va a aparecer un NPC que va a decir, sí, ustedes son NPC. Ok. ¿Por qué? Pero a ese NPC lo mando para de su madre, porque yo no me considero un NPC. O sea, si yo parto de la premisa de que un NPC es un personaje secundario, yo he tenido tanto Valtry que nunca que podré... no hay forma que de, aunque que- yo de- quisiera hacer de ser secundario, no hay aunque yo forma como quisiera ser así. un personaje secundario, me ponen en primera fila. Y esa maldad del escritor, de que un personaje secundario fuera de cámara y sufriendo, ¿no? Así, ¿no? Es que yo sería el personaje... Si yo soy el personaje secundario en alguna parte, sería esa persona que en la segunda temporada tiene que reinscribir todo el texto Claro, la navaja de para Oca. darme más La- texto, más diálogo. La navaja de Oca te mencionaron porque te van a usar. Para eso que te están poniendo con Ya. lucha. Pero no, yo no creo, ¿no? O sea, yo no creo que seamos NPC porque estamos aquí. Tú no te veo en NPC para nada. No, yo tampoco te veo a ti. Tú tienes una personalidad muy única. Al contrario, o sea, Gracias. mira, yo creo que una clave también. para definir a un NPC es que más o menos tú puedes predecir su comportamiento sin conocerlo. Ya. O sea, tú puedes, por ejemplo, saber qué va a opinar, tú puedes saber cómo va a actuar, tú puedes saber cómo va a responder, sin tú tener contexto, y no debería ser así, porque se supone que somos seres humanos. Se supone que si yo no te conozco, yo debería poder decir, ¿verdad? Yo no sé lo que él opina porque yo no lo conozco. Pero hay gente que son tan dentro del molde que es súper fácil saber de que, mira, él opina de esto, y él opina de todo de lo otro. ¿Por qué? Porque no viene de él. Él O sea, simplemente ya no estamos repite. refiriendo a la gente en su cotidianidad. Exacto. Yo creo que todo el mundo, hasta cierto punto, posee algo de eso en muchos aspectos. Porque yo creo que la parte principal, ya extrapolándolo a la vida real, Sí. es que los NPC carecen de pensamiento crítico. Tú sabes que la sociedad nos empuja a ser NPC. Sí. Nos exige también muchas veces ser NPC. Ujú. Cuando estamos como en situaciones donde tu libertad de opinión o tu libertad de expresión se ve coartada, nos están obligando a ser NPC y no deberíamos aceptarlo. Yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, yo entiendo que es un proceso intencional. O sea, si tú te fijas, casi todo lo que está ocurriendo en la actualidad tiene una subvisión o misión de homogeneizar a las personas. O sea, si tú te fijas, casi todo lo que nosotros hacemos busca hasta cierto punto limar las diferencias, Sí. hacernos más iguales. Y eso tiene o puede tener muchísima... Siempre ha sido así, tú sabías. Yo creo que siempre ha sido así, pero ahora es más Es más yo creo que más marcado. Sí, es más marcado. Porque- Porque la gente tiene más opinión también. Por eso se ve más. Toda esta revolución de pensamientos ha causado que la gente tenga más miedo de dejar que las cosas fluyan, porque tú no sabes tú no sabes lo que el otro puede inventar que te puede llegar a afectar a ti. Entonces, por ejemplo, un pensamiento fuera de lugar de una persona que es muy clasificatoria limita a todo un grupo en general. Entonces, esa gente que está clasificando son unos productores de NPC a granel. Es como que hay gente que crea NPC y no se dan Sí. cuenta. que no creen y no se dan cuenta. Sí, ¿A qué- lo crean, dame un porque por ejemplo? ejemplo, los límites. Si los NPC son gente que tienen que mantener o que mantienen una forma específica de actuar, ¿verdad? Y hay gente que está diciendo, tú tienes que ser así. Pues esa gente están creando NPC también. Están criando NPC. Sí, yo creo que es así. Y eso no es positivo. No, para nada. Yo creo que en general no es positivo. Y yo siento que hay gente que lo hace sin intención, pero hay gente que yo entiendo que lo está haciendo con o sea, con una muy directa intención. O sea, Claro. como Y de muy una forma también intencional. muy sutil. Claro. Yo Porque creo- cuando algo parte- es abrupto, tú te puedes como sacudir. Tú dices, esto no me está No, conveniendo". incluso, una de las Pero cuando claves... es sutil, Una de las claves de la manipulación es que la persona manipulada no se dé cuenta que está siendo manipulada. Nadie quiere ser manipulado. Entonces, el NPC, por ejemplo, tú le dices, tú eres un NPC. Y si él sabe lo que significa, probablemente se va a sentir incómodo. Nadie quiere ser controlado, nadie quiere ser encasillado, ¿verdad? Ni nadie quiere que todo lo que hace sea producto de
de un estímulo externo o una manipulación. O sea, si tú le dices a alguien, te voy a manipular, no se va a dejar manipular. Ok. No importa qué tan manipulable sea. No. Porque ya tiene la alerta. Y también porque tú no quieres ser manipulado. Nadie quiere Ahora, ser cuando lo manipulado. hacen de forma sutil, a través de herramientas, que en este caso yo entiendo, eso es muy personal, pero entiendo que se están utilizando herramientas ideológicas, etcétera. O sea, como que se están utilizando argumentos psicológicos. Se están utilizando tendencias que apelan a X o Y de la naturaleza humana para encasillarte. Y entiendo que no debería ser así. Por lo menos yo entiendo que todo el mundo debería manejarse de forma o tener lo que dicen el pensamiento crítico. Debería poder observar y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque esto me da tal razón para pensarlo, o esto me da X o Y razones para pensarlo. Entonces, como que yo entiendo que eso es lo que la gente debería hacer. O sea, yo creo que parte de ser un player, o sea, de no ser un NPC, es que tú tienes la capacidad de discernir y elegir. Yo creo que con eso es suficiente. Con que tú puedas decir, con que a ti no se te puede definir simplemente por un grupo. Sí. O sea, el hecho de que yo te pueda definir porque tú perteneces a tal grupo, para mí ya tú eres un NPC. O Entiendo. sea, yo debería poder sacarte del grupo y decir, fulanito tiene matices, O fulanito tiene o diferencias. deberíamos definitivamente dejar las clasificaciones y solamente ser personas. Yo creo que no, que sí, pero que no se Es puede. que todo tiene una Es doble que no se puede porque es que vertiente. el cerebro lo hace. Porque Y lamentablemente, para identificar también. exacto, yo creo que el cerebro lo hace porque lamentablemente, si tú te fijas, no tenemos tiempo para todo todas las veces. No. Entonces el cerebro lo que hace es como que automatiza ciertos procesos porque tú no lo puedes hacer todas las veces. O sea, por ejemplo, yo no puedo a cada persona que veo en la calle o a cada persona que veo en las redes conocerlo de forma individual y hacer un juicio de valor eh, individual. Entonces el cerebro naturalmente lo que hace es que los agrupa, lamentablemente. ¿Cómo la gente se da cuenta que es un NPC? O sea, es muy cabrón vivir engañado. Sí, y yo creo que la mayoría no lo sabe. No, es que no, no, no. O O sea, no. sea, yo creo que, bueno, yo puedo decir alguna cosa que se me ocurren así de que rápido. Si tú, por ejemplo, te defines en base a una opinión, o sea, si tu identidad es una opinión que tú tienes, tú eres un NPC. O sea, si tú dices que Carlos es tal opinión que tiene, o sea, si tu identidad está asociada a una opinión, o sea, tú te defines por algo que tú piensas, una cosa, que no quiero ser demasiado específico, pero si todo tu mundo gira alrededor de algo que tú opinas, hay un problema. Ok. Porque se supone que tú deberías tener más Sí, vertientes sí, y sí, más totalmente. aristas. Totalmente. Entonces, Te entendí. O sea, me costó, pero lo entendí. sí. O sea, me costó entender tu Lo que referencia. pasa es que no pero quiero ser llegué. demasiado específico porque hay NPC poderosos. No, pero Hay también grupos. tenemos que, ¿cómo te digo? Tenemos que apoyar a los NPC porque imagínate tú que hay gente ahí mirándonos. No, yo creo que todo el Super mundo... NPC. Lo más NPC. Señores, si usted es NPC y está mirando este video, yo los quiero. Los abrazo. Y escríbanme. O sea, escríbanme en Instagram. Y lo sacamos de ese mundo oscuro. Del De eso mismo, patrón repetitivo. Sí. Yo creo que eso, si tú estás definido por solamente tu opinión, o sea, como que esa es tu identidad. Estoy El- adoctrinando a la gente. Yo creo que tú Eso estás está mal. intentando sacar de eso mismo, porque nosotros, por ejemplo, esto no es la verdad absoluta. No, Cuestionennos, eso no, es lo no, que no. queremos. Si tú crees que esto es diferente, No es que nadie va siempre 100% con la verdad por delante. eso Eso es yo creo que es uno mentira. también de los criterios para definir un NFC. Que tú entiendes que las cosas que tú piensas son una verdad absoluta. O sea, tú no las has evaluado, tú no lo has hablado con nadie, tú no lo has discutido con nadie, pero tú crees que son así y eso no va a cambiar nunca. O sea, si tú no siquiera cuestionas de dónde vienen las cosas que tú crees, ¿tú entiendes? Yo creo que eso es parte también de... Porque yo creo que tú tienes Sí, algo, hay que ser algo importante. curioso, hay que cuestionar las cosas. Es No hay que que se puede algo, dar todo por sentado. yo creo que debe ser así 100%. Y yo creo que algo importante es que la gente se siente y diga,
esto que yo pienso, ¿de dónde viene? Ujú. O sea, ¿a quién le conviene que yo piense esto? Sí, ¿A quién señores, no? cuestionenlo todo. No den nada por o sea, no den nada por sentado que porque por default, no. ¿Y por qué? Y uno tiene demasiado pensamiento que son por default. O sea, Sí. que ni siquiera son tuyos. Fue alguien No, que te dijo, infundados. eso es así. Y tú Infundados. nunca en tu vida te has sentado a cuestionar de dónde Ojo, viene eso. Muchas cosas. es muy peligroso cuestionarlo todo a golpes. O sea, tienes que también dirigir también, digerir Digerir. las ideas de dudas. Ujú. Porque si tú eres una persona que todo es una duda, también puede ser un NPC, un negacionista. Porque puede ser de un extremo a Sí, otro. sí, pero es diferente. Porque el negacionista tomó una posición ya. Y es que todo no. Ok. Tal otro que todo sí. El Sí. chiste es que tú digas, vamos a ver por qué esto es sí o por qué esto es no. Ok. Ah, mira, hay una razón para decirme por qué sí. Hay dos razones para decirme que no. Ah, bueno, pues entonces después de yo ver todas las razones, yo entiendo que no. Si tú haces eso, ya tú no eres un NPC. Porque tú usaste el pensamiento crítico para definir por qué piensas lo que piensas. O por qué haces lo que Y oye haces. algo, o sea, mucha gente que es muy cool y muy guay no se cree en el PC. Y con el simple hecho de tú seguir patrones, tendencias, y tú mantenerte ahí en ese encasillamiento de que tú tienes que estar en lo último, 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 también eso es un tipo de NPC. Yo entiendo que sí. Porque tú no puedes ser una persona que todo lo que venga desde fuera tiene que adaptarse a ti. Tú tienes que digerir las cosas, tú tienes que adaptarla a ti, pero de una manera orgánica. Que lo que tú te vas a poner te funcione, ¿tú entiendes? Que no solamente sea de que porque es moda y eso es lo que hay. Sí, hay que... Hay gente llevando moda por ahí en la calle y siguiendo tendencias que no le combinan, que no le va. Entonces Totalmente. la gente, Tiene que haber un proceso hasta de... con esas cosas que son ya dadas por tu libertad de gustos, porque eso también es libertad, la gente que haga lo que le da gana, pero que tenga un poco de criterio también. Porque a nadie le gusta que le señalen, o sea, Ujú. ¿te queda mal eso? No, Sí. porque eso es Versace. ¿Qué maldito Versace? Te queda feo, o sea, no importa que sea Versace. Tiene que haber un proceso de asimilación. O sea, donde Claro. tú traduces eso que tú recibes a ti. No, ahorita me está criticando porque tengo una cosa bien exótica, pero yo creo que estoy perfectamente en mi universo, ¿tú entiendes? Sí, totalmente. Yo creo que si tú fuera diferente, te hubiera buscado qué ropa se ponen todos los podcasters y me pongo esa misma No hay ropa. forma. No, yo sé que no. No hay forma. Pero, ¿por qué tú crees que existen los NPC? Necesitamos NPC en la vida, porque la única forma de tú sobresalir, lamentablemente, es comparativo. O sea, no es que, no le digo a la gente que se vaya comparando, porque las comparaciones son muy odiosas, pero son naturales. O sea, la única forma de saber que una persona tiene luces y sobresale es cuando tú la pones al lado de otras personas que lamentablemente, por más que quieran, no tienen luces y no sobresalen. Entonces, para tú poder decir, no soy NPC o soy personaje principal, tú te tienes que medir. Y cuando tú siempre estás adelante o cuando la luz se va donde ti, tú sabes que tú no eres NPC y esos NPC son los que te hacen brillar, lamentablemente. O sea, no, Está, mu- nadie quiere ser un NPC, pero son los que aplauden. está muy fuerte. Está muy fuerte. Los NPC son los que O aplauden. sea, es la realidad. O sea, Por eso que le digo a los NPC que los abrazo desde la distancia. qué cruel. No, no es Pero, cruel. No es cruel o porque, por sea, ejemplo, este la tema realidad es a mí me cruel. costó. No, este tema a mí me costó porque para muchas personas que no te conoce, te puede incluir en ese tipo en un grupo así. O sea, simplemente puede decir, ah, no, que este pana se crea artista o lo que sea y ya yo lo meto en ese renglón. ¿Tú entiendes? Sí. Y para mucha gente siempre voy a ser así, pero lamentablemente, vuelvo y repito, cuando te conocen, Ujú. que dicen, ah, mira, me equivoqué. Muchos de los que dicen que se equivocaron son los que realmente tienen el problema. Tú sabías que tú acabas de decir algo, se me acaba de, o sea, como que me acaba de iluminar. Entonces, hay NPC bueno y NPC malo. En los juegos hay NPC bueno y malo. La vida es así. Yo pensando
¿Cuáles son qué te hace un NPC malo? Porque vamos a suponer, ya me convenciste. Hay gente que no está mal que sea NPC. Ahora, si tú eres un NPC y tú estás tranquilo y feliz con ser un NPC, o sea, como que, Consciente. sí, tú sabes que lo que tú estás haciendo no te interesa. No es para sobresalir. Ajá, tú no quieres sobresalir necesariamente. Tú estás bien con ser normal. Por lo menos intenta que no te estén usando como arma. Yo creo que eso sería un criterio. Ya. Yo entiendo Claro, ser porque, totalmente, tener total control de tus características NPC. claro, porque si tú vas a ser uno bueno, que Ya. no, o sea, como que no aporta Con negativamente a vidas la clase. extras. ¿Eh? Con un NPC con vidas De lo extras. bueno, de Con lo villas. que sí o qué, fulano. El tipo bacano que tú... El día que los NPC en los videojuegos se chocan contra la pared. Y Sí, vuelven. sí. Kikan. Y yo... Kikan. Es difícil. Pero yo creo que una clave es no dejarte usar como arma. Ya. ¿Tú entiendes? No, y Porque en si la tú vida eres es un buen una, consejo. si tú eres uno de los que está adoptando una cosa que tú no, porque sí, Mi en la y es te un buen están utilizando, consejo. no te Es un dejes buen usar. consejo. Es ¿Eh? un buen consejo. Yo creo En que, general, o sea, y en cualquier tema, o sea, el individuo tiene que tener control de sus cosas, de sus acciones. ujú, Vamos a decirlo en otro término para que la gente no se confunda. Si tú eres una persona que está siendo manipulada o controlada, ujú. corta eso, busca la forma. Es muy difícil, la gente no se da cuenta. Es que esa es parte La de la gente a veces no lo manipulación. sabe y duran años y años y años. Tiene que haber un evento que cambie todo, un evento canónico, Un evento canónico. para que la gente diga, cónchale, me han utilizado toda la vida. Sí, Entonces es como un consejo en general a que la gente tenga más carácter para cambiar sus situaciones no favorables. sí, yo entiendo que sí. Yo creo que todo el mundo debería evaluar lo mismo que dije hace un rato. Eso que tú estás asumiendo, que no viene de ti, que viene externo, ¿a quién favorece? Ujú. O sea, si alguien te dice, haz tal cosa, esa persona te está diciendo que haga tal cosa en tu beneficio, o te está diciendo en su beneficio. Evalúa a quién beneficia eso que te están recomendando que haga, o eso que te están diciendo que es lo correcto, o eso que te dicen que tú tienes que hacer. Evalúa si te beneficia a ti personalmente, o si se beneficia a la persona que está diciendo que lo haga. ¿Tú entiendes? Es un buen criterio Sí. también. Porque obviamente hay influencias positivas. Hay gente que está intentando manipularte o influenciarte para que te vaya mejor en la vida. Pero que por eso Pero hay los gente que términos son no. diferentes. Por eso Ujú, los términos son diferentes por la intención. O sea, ujú. la intención hace que manipular y aconsejar no sea lo mismo. Ciertamente. Entonces, el punto sería identificar. No seas un arma del sistema. Sí. Pero Eso sería también te un voy a buen decir otra inicio. cosa. Hay mucha gente que están en contra de los no NPC. O sea, no tendría no tendría no sabría tampoco si son NPC ese tipo de gente o ese tipo de jugadores, pero hay gente que detesta ver a gente sobresalir. Cuando una persona por naturaleza sobresale, tiene, tiene luz o tiene algo que decir, hay siempre una piedra en el camino. Siempre. Y te Ujú. persigue, y te persigue, y te persigue. Te quiere ver mal. Entonces mucha gente cree que lo está haciendo mal. Simplemente porque tiene un grupo de gente, de haters o de lo que sea, Ujú. que no te quiere ver brillar, pero es porque le molesta tu luz. Entonces cuando eso pasa, también tienes que ser reivindicativo. Tienes que ponerte de frente y decirle a la gente, a mí suélteme en banda. Suélteme en Realmente. banda. Realmente. Y también saca a todo el mundo del sistema. Bloquea gente, mándalo al carajo, siléncialo y haz lo que sea necesario para que no te controle. Full. Yo creo que hay dos razones. Una se me ocurre que es una de las que tú dijiste. La gente entiende instintivamente que para brillar tiene que brillar más que los demás. O sea, como que tiene que resaltar en base a los demás. Entonces, si un Exacto. jugador te ve brillando, instintivamente él va a entender que él tiene que brillar más que tú para
destacar. Pero ya eso no son NPC. No. Ya eso no son NPC, No, esos son otros jugadores. esos son otros jugadores que entienden que tú mejor deberías ser un NPC para él poder brillar más fácil. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mucha gente que no era NPC termina siendo NPC por ese tipo de gente. Sí, porque te presionan. Y los otros, y la segunda razón por la que yo creo que eso pasa es porque los NPC quieren que todo el mundo sea NPC. Entonces, eso está claro. No, el NPC no nace. Algunos nacen y algunos se hacen. Si nos pasamos en lo que estamos hablando ahora. Si nos pasamos en lo que estamos hablando ahora, de que hay gente que quiere que tú seas un NPC, de que seas uno del montón, ¿verdad? Y tú eres un jugador, y tú permites que esa persona controle en tu vida, se te metan en la cabeza, pues esa persona, ese jugador, va a terminar siendo un NPC, pero no nació en NPC. Entonces también el NPC se hace cuando Sí, se derrota. pero te digo que yo pienso, porque yo lo estaba pensando eso ahorita, y a mí me parece como, yo lo veo diferente, porque yo siento que todo el mundo nace NPC. Ok. O sea, yo siento, en mi caso personal, cuando yo era un chamaquito, yo quería encajar y hacía la cosa inicialmente Ya. como los demás lo hacían. O sea, Ya. yo era un NPC. Es que llega un punto donde tú dices, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? Pues yo no, pues ¿Por qué? entonces yo estoy en mi Tú punto. naciste player. Es que por eso mismo, entonces no válido lo que tú dices, de que todo el mundo nace en NPC. Es que lo que estoy diciendo, O hay sea, NPC. tú no recuerdas un momento cuando chamaquito donde tú sentías la presión social de alguna Es forma. que O sea, no salía bien. es que todo el que yo he visto, No salía bien. es que sí, pero es que yo he visto, todo el que yo he visto, en algún momento fue parte de la manada y se comenzó a separar. No, es que O sea, como que yo no creo que tú querer estar agrupado te vuelva un NPC. Y eso yo no lo creo. Pero que, Querer estar agrupado, tal vez tú seas un NPC por querer estar agrupado y hacer lo mismo que ese grupo. es que sí, por eso lo digo, porque los chamaquitos actúan así. No, O sea, por los ejemplo, chamaquitos hacen cosas que no quieren hacer porque quieren pertenecer al grupo. yo nunca lo he hecho. O sea, yo creo Tú que eres un no. caso especial, pero por ejemplo, todos los casos que yo he visto, todos los casos que yo he visto gente que actúan como no quieren actuar cuando son niños, Ok. porque le dicen que eso es lo cool, o un sinnúmero de cosas. Yo siento que después que tú comienzas como a convertirte en adulto, tú dices, yo no tengo que encajar, tú no tienes que aceptarme, yo Yo no creo tengo que que ser eso parte de depende tu mucho. grupo. Eso depende mucho de tu dinámica familiar. Yo creo. ¿Por qué? Porque yo era muy solo y como que tenía mi propio mundo interno. Entonces, Ok. como que la gente quería, cuando la gente me conocía, por ejemplo, yo en mis primeros años yo era muy silencioso. O sea, era muy solitario, pero también era muy silencioso. Como que yo me hice yo mismo, pero internamente. Entonces yo creo que yo, en vez de yo querer encajar, yo lo que hice fue crear una personalidad bastante llamativa para yo crear ese grupo. ¿Tú entiendes? Como para que la gente venga a mí. En vez de yo ir a donde ellos, yo hice que la gente viniera a donde mí. Sí. Y yo ser el que controlara mi propia manada. Incluso nunca he intentado que mis amigos se agrupen constantemente. Nunca lo he hecho. Incluso mis amigos, mi grupo de amigos, ni siquiera son personas que se parecen. Ujú. Totalmente no. Sí, sí, me consta. Son individuos. O sea, son individuos que me parecen interesantes y que en un momento puntual, mi cumpleaños o una cena o algo, yo puedo decir, vamos a juntarnos. Van a haber conversaciones. En ese junte que yo arme, lo que sea, van a haber muchos tipos de conversaciones porque son muy diferentes. Y a mí me cansa lo mismo. Entonces yo creo que yo he sido un detector de NPC toda mi vida. Sí, yo creo que cambié de opinión de nuevo. Eso es válido. Porque, o sea, lo pensé mejor y yo pienso que sí se nace NPC. O sea, perdón, que sí se nace player. Porque, Ah, o sea, se nace player ahora. sí, sí. Ok. Porque te digo por qué. Porque, por ejemplo, aun cuando yo era niño, yo no lo quería hacer. ¿Tú entiendes? Ok. O sea, yo sabía que hay mucha vaina que a la gente se le encuentra raro. Por ejemplo, esto me parece pila de raro, pero por ejemplo, cuando era chamaquito, yo iba a un campamento y la gente estaba haciendo dinámica. Yo decía, esto es chamaquito. Yo también. O sea, ¿de qué? Y ¿por qué ellos hacen eso? Yo también. O sea, pero sí hubo un momento donde tú dices, en verdad yo quisiera cosas que ellos tienen y yo debería hacer cosas que ellos hacen. Te entiendo.
Entonces, pero no es como que lo sentí natural nunca. Fue como Ya. con la disonancia. Entonces, luego de que me hice más adulto, fue que yo dije, por ejemplo, a mí qué me importa, o sea, como que yo, Mira, me porque a mí no encanta me el tema importa. hablando, me encanta el tema hablando de nuestra versión infantil, o sea, porque los niños hay que nacen las grandes decisiones de líderes. O sea, Ujú. tú puedes determinar cuando una persona es líder en la infancia, Sí. según cómo se O relaciona sea, con los cuando el líder otros. nato que tiene esas Claro, cosas se pero es puede como que desarrollar. todo lo que tú estás diciendo, yo lo estoy viendo desde la otra perspectiva, partiendo de que tú y yo somos individuos muy diferentes Ujú. para accionar cosas. Entonces, tal vez la perspectiva que tú tenías, mirando hacia lo que estaban haciendo pila de disparate, o sea, lo que estaban haciendo, haciéndose el payaso, yo que pasé de ser súper tímido a ser un fucking payaso, pero yo era el payaso, o sea, yo era al que tenían que mirar. Sí. Yo era el que tenía que todo el mundo está a pedirte a mí. El acto final, siempre fui. Sí. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Tú entiendes? No, yo te entiendo totalmente. ¿Dónde está lo malo? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando de eso, pero a mí no me duró mucho eso. Porque yo, cuando chamaquito, era un revolucionario. Sí, O sea, era de que sí. todo lo que me hacía ruido era que no, yo no le paraba a nadie, pero sí me duró qué sé yo, Yo creo que yo una también. etapa muy pequeña, pero es como que en un punto te deja ese sentido y tú dices de que, ¿por qué yo voy a hacer? Yo Ay, voy a hacer lo que yo yo era quiero por hacer. días. ¿Mm? Yo era por días. O sea, un día yo era el más creativo. Otro día yo era el más odioso. Otro día yo estaba que no, o sea, que nada me gustaba. O sea, yo creo que sí, que fui un niño muy muy bipolar. O Sí, sea, la bipolaridad es una enfermedad, señores, una condición. No sí, sí. quiero, Lo decimos en el término sí, coloquial. coloquial, no quiero banalizar el término. Pero no fue, mi niñez, o sea, mi vida en general no ha sido nunca aburrida. Entonces, por eso yo no creo que a mí me costó como identificar este tema, aterrizarlo, porque ni siquiera me he relacionado mucho con ese tipo de gente, pero la puedo, o sea, ahora con toda la información que tengo, la puedo identificar y puedo Ujú. ver que son justamente la gente con la que yo nunca me he relacionado, porque son gente que me cansa. Gente que tú le he evitado. No, y ni siquiera le he evitado porque, ni siquiera le he evitado por gusto, Ujú. sino porque no tengo ningún match. No, no, y totalmente válido. O No, porque sea, hay gente que tú tienes muchas cosas en común y tú, tampoco, y tú también las rechazas. Porque la gente cuando ve algo muy similar a ti, a él, ujú, también le causa ruido. O sí. sea, yo, por ejemplo, cuando yo estaba una gente que... Y es muy curioso porque yo nunca he competido con nadie, pero hay gente que ha competido conmigo. Y yo cuando me doy cuenta de eso, como que se me maximizan como todos los sentidos que yo pueda tener. Como que todas las cosas positivas que yo puedo dar se me Ujú. potencializan. Porque me parece también un poco tonto medir tus fuerzas o medir tus capacidades mediante las aptitudes o los conocimientos de otros. Es como que yo, de mi cabeza, soy mi propia competencia. Y me voy. Es un poco arrogante también lo que estoy diciendo. Ujú. Y yo lo acepto. Pero, por ejemplo, como estoy en mi cabeza, estoy como queriendo lograr cosas para mí y por mí, Ujú. superándome a mí mismo. Y si miro para los lados, es como para referenciarme, hasta para inspirarme. Y la gente, cuando quiere competir contigo, primero quiere quitarte del medio, en vez de utilizar tus fuerzas o unir fuerzas para yo también crecer. Entonces me ha parecido siempre tan tonto ponerle como el pie a otro. Sí, pero te digo que lo que pasa, que ahí viene otra terminología de videojuegos, que es que la vida es de un solo jugador. ¿Te entiendes? Hay Ujú. juegos que son de múltiples jugadores, pero la vida es un juego de un Sí, solo y jugador. los juegos se ganan y gana un solo. Y yo creo que eso es lo que la gente tiene Hay juegos intrínsecamente individuales. adentro, que la vida es un juego individual y tú ganas solo. Y yo creo Ujú. que o sea, yo creo que eso es lo que la gente ha internalizado. Ay, pues Que entonces para ganar tengo que ganar yo solo. ahora mismo tengo que pedirle perdón. No debería, porque creo que gané. Sí, porque yo estoy mirando es que estoy mirando como para abajo, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, en las situaciones que me vi
donde yo creí que gente quería como quitarme del medio, no siento que me perdí en esas situaciones. Entonces le quiero dar otro abrazo ahora a todos los que perdieron. Ya estamos haciendo pila de ¿Tú? arroganticos. Yo estoy callado hace media hora. Tú estás aquí sentado conmigo. Yo te apoyo, pero estoy callado. No, pero yo me la doy. Yo me la doy. Yo por todo. Lamentablemente hay que dársela. No, yo me la, o sea, me la doy porque yo estoy partiendo de experiencias muy específicas, tú sabes. Entonces, yo no le tengo como mala a nadie, personalmente. Si hay gente, por ejemplo, ahora mismo que con la que no quiero tener ningún tipo de relación, pero han tenido que hacer situaciones bastante complicadas para yo determinar de que no quiero gente así en mi vida. Pero, por ejemplo, cosas como tonterías así, como de cosas de muchachos, de colegio, y cosas así, como que a nadie que haya estudiado conmigo, nada, le tengo como un sentimiento negativo. No, yo tampoco. Pero sé que hay gente que a mí sí me lo tienen. Pero, ¿sabe por qué lo tienen? Porque perdieron. Totalmente. Y mira, yo escuché algo. Teatro, ¿puedo bajar? Perdón. Te amo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo escuché algo que voy a intentar hacer la conexión porque fue como que me acordé, producto de lo que tú dijiste, ¿verdad? Y fue un psicólogo hablando de un pasaje de la Biblia Ok. que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Es real. Y la razón que él explicaba psicológicamente hablando es porque la gente cuando te conoce desde hace mucho te hace, se compara, ¿tú Sí. entiendes? Y te limita en base a su propia percepción. Entonces el hecho de que te conozcan desde antes de que tú logres lo que tú hayas logrado, de hecho de que tú te conozcan antes de que tú tuvieras el conocimiento y la sabiduría que tú tienes, el hecho de reconocer que tú has superado esa Uf. situación implica reconocer que yo no. Y agachar la cabeza. Entonces, por eso tú ves que a veces la gente más cercana a ti no se siente bien cuando tú avanzas. Porque reconocer que tú avanzas significa reconocer que yo no. Ujú. Por eso tú ves que el pana que cuando estaba contigo, cuando chamaquito, que se subieron juntos, dicen, eso es suerte, eso fue que qué sé yo qué. Porque, ¿qué pasaría o qué diría de ellos si no fuese suerte? Si fuese trabajo duro, ¿qué diría de ellos que tuvieron en la misma circunstancia que tú? ¿Tú entiendes? Y yo creo que eso es lo que hace que nadie sea profeta en su propia tierra. El hecho de que, para que los que están cerca de ti reconozcan que tú hiciste algo diferente en la misma circunstancia, implica admitir que ellos no hicieron eso. Es muy triste. Es muy triste, pero te hace entender por qué la gente es como es. Pero ¿sabes lo que es triste? Que la gente se compara y se lo cree. ¿En qué sentido? De que nadie es igual que nadie. El hecho de que tú convivieras con un grupo de gente Ujú. no te hace igual que ese grupo de gente. Y yo creo que ahí es que viene el Porque problema hay que cosas estamos que son hablando incluso, circunstanciales. que hay gente que comparte en un grupo y se fusiona con el grupo y se vuelve el grupo. Y cree que son iguales. Cuando el grupo se separa, es que se ve el poder individual del ser humano. Sí, Entonces, totalmente. en grupo podemos nos camuflamos en grupo. Por eso, por ejemplo, yo no he tenido ese... A mí no me pasa eso. A mí no me pasa. Porque yo dentro de grupos de personas, yo tengo siempre que sacar mi tiempo para mí. Ujú. Yo me canso, o sea, me canso y la gente tal vez no lo entenderá o nunca lo ha entendido. El que me conoce, el que está conmigo, o sea, la gente que me conoce eh, íntimamente, sabe que yo me aburro. A mí las cosas me aburren. Para yo entretener, tengo que entretenerme. Sí, por ejemplo, yo te digo a ti que cuando yo lo siento a un trabajo, creo que me paro de esta silla, tú sabes, porque tengo que sentirme súper cómodo para yo expresar lo que tengo en la cabeza. Entonces, Entiendo. mucha gente, que es la misma persona a la que tú te estás refiriendo, creyeron que por el simple hecho de convivir contigo, tendrían que estar por encima de ti o a la par contigo. Por ejemplo, muchas de esas personas que ahora mismo tienen familia,
que decidieron tener su familia porque es una cosa natural. Ujú. También pueden decir que tú te quedaste atrás porque tú no tienes familia. Y es súper, 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 súper tonto. Porque cada quien decide. Esas son cosas que se deciden. Ujú. Y el que no lo decidió fue porque o metió la pata. Y tuvo que hacerse responsable de su realidad. Claro, ese hay Pero circunstancias. cuando tú tienes el poder de decidir los tiempos, es maravilloso. Porque las cosas pasan como tú quieres que pasen. Ujú. Entonces, ser víctima de las consecuencias es súper cabrón. Entonces, ahora Y mismo, resentí el que no fue víctima. también, y hay gente revictimizándose también. Que, por ejemplo, mucha gente que nos conoce a nosotros de mucho tiempo, estos videos no lo ven. Y si le llegan a estos videos, lo quitan rápidamente. O tratan de tergiversar todo lo que estamos diciendo nosotros ahora mismo para usarlo hasta de burla, ¿tú entiendes? Y a mí me vale, o sea, a mí me vale. Nos vale, en verdad. Me vale, ¿sabes por qué? Porque ojalá lleguen todos los haters que están en su mente siendo haters, porque yo estoy ahora mismo entre todo el mundo y no siendo falso, porque yo creo que nunca he sido falso. Y si he sido falso, he sido un falso bien consciente. Y me estoy burlando de todo el mundo en mi cabeza. Todo el que siente, el que siente eso, y me va a ver en la calle, yo lo voy a saludar. Si estoy de ánimo. Si no estoy de ánimo, puedo hacerme el loco. Soy bastante experto en hacerme el loco. Porque hay días que no tienen gente, tú sabes. No, no, eso no. Pero soy honesto. No voy a ir por el mundo diciendo de que, amor y paz, y todo el mundo me cae bien. No, todo el mundo te cae bien. No, para nada. Y no te tiene que caer bien. No. Y es válido. Entonces, vamos apoyando también. Ojalá, mira, todo el que me conozca, tengo un proyecto, escríbame, que lo voy a poner donde sea. Y le voy a buscar todos los contactos que tenga. Claro, yo entiendo que eso debería ser lo sano. Y eso pasa pila lo que tú dices, porque es como, es lo mismo que estamos hablando. La gente, algo que yo entiendo que la gente debe entender también, es que la gente evoluciona. O Por sea, favor. tú nos conociste en un punto, no estamos en la misma caja. O No. ¿por qué? Porque hemos intentado no estar en la misma caja. Sí. Hemos intentado no estar en el mismo molde. Hemos intentado no seguir siendo lo mismo. Siendo Entonces adulto. te ponen en una cajita Sí, sí, de totalmente. este pana, tal cosa. Y yo lo conocí hace 20 años. Y este pana era loco. La vida ha seguido Sí. y continúa. No, y ahora siendo adulto, Tú puedes hacer lo mismo también. O sea, no tienes que quedarte en la cajita. me he dado cuenta que esas afinidades con gente tan bien random Ujú. era porque íbamos a ser ese tipo de gente random. Por ejemplo, Wilson y yo estudiamos juntos. Entonces, Sí. hay muchas referencias que estamos haciendo que son específicas para ese grupo de personas que nos conocen de ese ámbito específico. Ujú. Y nosotros no nos llevamos bien con los profesores de que cool. No. Nada que ver. Entonces, por ejemplo, había personas con los que tú te llevabas bien que yo no me llevaba bien y viceversa. Pero había las personas que eran ya de que el extremo de la que gente que nadie quería saber de ellos. Que Y era era lo que nosotros lo caía Lo que nos caía demasiado mejor bien. y que le Entonces, caíamos mejor. eso era como una premisa, Wow, un sí, presagio yo no lo había pensado. de que ahora mismo somos ese tipo de gente. Yo creo que por la semejanza. Sí, nos sentíamos identificados, como que- Isabelo. Ellos decían, estos chamaquitos, Era nuestro modelo a seguir. El lado oscuro de la web. estos chamaquitos me recuerdan a alguien. Ellos mismos. Eran ellos. Y nosotros como que, estos son los únicos que tienen algo en la cabeza. Bueno, yo creo que le deberíamos dedicarle un video, qué sé yo, a esa etapa. Esa etapa fue heavy. Sí, O sea, mirar para atrás, a veces como denota como mucha, como nostalgia. temas inconclusos, tú sabes, Ujú. para mucha gente. Pero nosotros hablamos de eso ya muy digerido. O sea, a mí no me afecta nada. Ni a mí. Nada de lo que yo pueda hablar de mi etapa de escuela y eso me afecta. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de eso sin ningún tipo de problema. Pero también me gusta hablar de todo esto porque en los famosos grupos, en las famosas cenas y reuniones escolares de alumnos, Que tú tienes una opinión muy no, curiosa pero de, yo no voy de a por qué se no, hacen ese pero tipo no, de no, cosas. no voy a hacer referencia a eso porque yo voy, tú sabes. No, pero yo digo que tú tienes una idea. Sí, pero no voy a hacer referencia a eso en este video. Está bien, está bien. La podemos hablar en otro video. O sea, Está bien, podemos está bien. hacer un video específicamente de las reuniones de ex compañeros. Así vivo, literal. ¿Por qué Y se ahí hace? vamos a hablar de todo el mundo.
Y es más, yo lo dejaría montar para una segunda temporada, para invitar más gente, para que tenga también su Está opinión. bien, está bien. Porque Suena, a suena eso me hype. quiero referir, de la perspectiva de los recuerdos. Ujú. Qué increíble que gente que estuvieron en el mismo lugar, observando la misma cosa, tengan ese hecho tan transformado De a una su favor. perspectiva, como que A su es que favor. todo el mundo cree que Player. Por eso lo digo, porque todo el mundo cree que fue protagonista. Incluso voy a hacer una anécdota de que yo tuve un Ey, eso no aplica a conflicto. nosotros que creemos que somos Player. No, Si usted tiene también, también. No, a mí que me importa, pónganlo ahí. Si yo no tengo razón, pónganlo ahí. No hay problema. Esto es para crear opinión, tú sabes. No, claro, Pero, que por la gente ejemplo, voy a opine y se hacer integre. un solo ejemplo de un amigo. Yo tengo mis amigos del colegio son mis amigos de ahora. Tengo otros amigos que he conocido después, pero yo soy una gente que soy muy fiel y me gusta también recibir lo mismo. Entonces, los mismos amigos que yo hice en mi transcurso escolar son mis amigos de ahora también, Ujú. de la vida. Entonces, yo tenía mucho contacto con casi todo el mundo porque dentro de ese universo escolar, yo estaba como en la cima de la pirámide porque tenía poder, o sea, porque era presidente de promoción, bla, bla, bla. O sea, todas esas cosas, actividades que yo podía hacer, me daban a mí el chance de conocer a más personas, o sea, a compartir con más compañeros que ni siquiera estaban en mi salón. El punto es que un amigo yo estaba haciendo una anécdota en una de esas reuniones famosas y todo lo que yo decía me lo corregía. Y yo decía, no, porque me fui por aquí. No, pero no fue por ahí. No, porque yo estaba así y fue por tal cosa. Y me decía, no, no fue por eso. Y le dije, coño, pero eres tú o yo. O sea, fue a mí que me pasó. Tú eras un observador de ese hecho y tú me estás corrigiendo a mí cuando yo que fui a la dirección por esa situación. A Sí, mí fue que me dieron mi cocotazo por hacer ese acto, ¿te entiendes? Fui yo que tuve que arrepentirme o evaluar porque fue una acción negativa del muchacho. O sea, fue una reacción en defensa mía y actué como yo creía que iba a ser la solución en el momento. Entonces, una situación como de ese tipo, que no voy a dar mucho detalle, porque ya no vale no viene a cuento, pero es como que situaciones así específicas, la gente que fueron los observadores, los NPC, ujú. mi amigo no es NPC, o sea, él no es NPC, pero actuó como NPC en ese momento, corrigiéndome esas cosas. Como él, mucha gente. O sea, como él en ese comentario, en ese recuerdo que me está corrigiendo como algo que yo viví, hay mucha gente corrigiendo tus acciones para que tú vayas al camino de los NPC. Entonces, que nadie también cambie tus historias. Tienes que afianzarlas para que nadie cambie tu historia porque es tuya. Sí. Entonces, tú sabías que eso que estás diciendo me hizo llegar a una idea, no necesariamente relacionada, pero que fue producto de lo que tú dijiste. O sea, como una cuestionante. No sé si la dejo para el final, porque ya creo que estamos Déjalo, concluyendo. no, cerramos con eso. Cerremos con eso. Es como una idea que se me ocurrió. Eh, Nosotros estamos hablando de players, NPC, y yo creo que cuando nosotros vemos player y NPC, nosotros tenemos como premisa que nosotros conocemos el juego. Ujú. O sea, que sabemos cuál es el juego que se está jugando. Y como sabemos cuál es el juego que se está jugando, entendemos que somos player porque tenemos el conocimiento de que hay un juego detrás. Ujú. Entonces, el que no entiende que hay un juego es el NPC. Ahora Sí. mi pregunta es, ¿somos NPC de un juego más grande? Hay un juego que nosotros no conocemos. Hay un juego más para allá que se está jugando del que de verdad no somos player. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. ¿O sí? No, creo que nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque si nosotros que nos creemos player y tenemos referencia de otros players y estamos identificando gente que son super NPC por las... Y no por creernos más, sino por las interacciones que tenemos con ellos. Ujú. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros también somos NPC, pues entonces nunca nos vamos a dar cuenta. Y que sí, creo que sí, que existe ese juego.
porque hay un juego superior. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por el lado de la política, que son temas, no son temas complejos realmente, la política es para todos. Ujú. Pero los gobiernos y los gobernantes, líderes, tienen un juego, tienen su propio juego. Nosotros somos parte de Totalmente. ese juego y no Totalmente. tenemos control. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ese juego existe en muchas formas y nosotros, aún siendo conscientes o llegando a entender que que existe ese juego, Somos no lo NPC. podemos cambiar y somos Somos NPC. NPC. Sí. Eso es lo que estaba pensando incluso. ¿Hasta qué nivel hay? Es que Por es encima, como la línea, es como la línea alimenticia, ¿no, güey? la cadena La alimenticia. cadena alimenticia. Sí, hay una situación general. Entonces, si usted cree que hay un juego superior que se está jugando, coméntelo y déjenos saber cuál es el juego que usted cree que se está jugando. Y haciendo ya alusión a uno de los temas que viene por ahí. No, no lo voy a decir. No lo diga, déjalo para Lo después. voy a dejar Pues nada, en señores, yo soy sorpresa. Carlos, estoy aquí con Wilson y esto fue Robot Análogo.